La resurrección o es uno de los fraudes más perversos, malignos y crueles que se haya anidado en el corazón de los hombres, o es el hecho más fantástico de la historia. El acontecimiento que sostiene nuestra fe, dígalo usted, es la resurrección de Jesucristo. El cristianismo permanece o cae con la resurrección. El único que ha vencido la muerte con poder es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dele ese fuerte aplauso al Santo de Israel, porque Él es el único Dios verdadero, al cual se ha dado toda gloria y honra, y no perdemos el tiempo al estar aquí, porque Él vive, nosotros también viviremos. Comparto con usted la resurrección de Jesucristo. En Mateo 27, del 57 al 66, leemos todos juntos en el nombre del Dios Todopoderoso, Dios de Isaac, Abraham y Jacob, de Jesucristo, el único y sabio Dios verdadero, y del Espíritu Santo. Leemos el versículo 57. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo: viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. ¿Puedo ocupar su lugar, por favor? El día de hoy, de acuerdo a la tradición, nadie dijo, Jesús ni Dios, que se hicieran procesiones. Nadie dijo que se hicieran obras de teatro, pero el mundo fijó una fecha, ¿sí?, que coincide en este tiempo, y el mundo hace sus procesiones. En Israel se hace una procesión donde tiene que estar el ejército cuidando a los católicos, porque los judíos quieren acabar con ellos. Pero en esa procesión ni siquiera ellos utilizan sus ídolos, ¿sí? Son inteligentes, son astutos. Lo único que cargan es una cruz grandotota entre 10 personas, y eso es lo que llevan en 6 paradas que dicen que son las 6 caídas de Cristo. Nadie dijo que se hiciera eso, mas ellos tienen que ser protegidos, porque si solo cargando una cruz representa algo, ¿qué sería si ellos, verdad, llevaran a imágenes grandototas? En México es otra cosa. En México se hacen procesiones y cargan a una virgen y cargan otro ídolo, y hay una confusión terrible. Ahí nosotros, los cristianos que predicamos a Cristo, debemos de andarnos con cuidado, porque los católicos se nos van encima. Una hermana, el día martes, cuando está predicando, viene la procesión, y en su celo por Dios dice: mírenlos, ahí vienen con ese ídolo, ¿verdad?, muerto, que tienen que cargarlo, palabras más menos.
y más de 2, 3 se enojaron, se enfurecieron. Son los únicos que escucharon. Si escuchan más, se arma un problema ahí. ¿Sí me explico? Y bueno, Jesús estando en ese horario, supongamos que él pronunció 7 palabras, solamente te las voy a citar. Una de ellas fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Otra palabra que él dijo estando en la cruz: yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Otra palabra que dijo: mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Otra palabra: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Otra palabra: tengo sed. Otra palabra: todo está cumplido o consumado es. Y la última palabra, la más grandiosa, la más gloriosa, que refleja el carácter de Dios, su grandeza, su poder por medio de Jesucristo, aún teniendo misericordia de los romanos, de los religiosos, de los que Él les hizo favores y milagros. Todavía dijo, por eso lo seguimos a Él, porque dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esas son las 7 palabras dadas por Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero, amado hermano, el acontecimiento que sostiene nuestra fe, dígalo usted, es la resurrección de Jesucristo. En eso está basada nuestra fe y en eso el cristianismo permanece. La resurrección es uno de los fraudes más perversos, malignos y crueles que se haya anidado en el corazón de los hombres, o es el hecho más fantástico de la historia. Nosotros hoy vamos a ver que es el hecho más glorioso, más grandioso que la historia de la humanidad haya visto. Es que por primera vez el único que habló la verdad, por primera vez el único que fue humano como tú y yo, 100% Dios y 100% hombre, venció a la muerte con poder y se levantó, y por eso nosotros tenemos esperanza en esta vida y vida eterna en la venidera. Alabe a Dios porque Él vive y porque su misericordia es para siempre. El cristianismo permanece o cae con la resurrección. Vamos a ver la importancia de la resurrección. Voy a mencionar a 3 de los fundadores de las religiones más grandes en esta humanidad. Se cree que Abraham es el padre del judaísmo. Murió alrededor de 1900 antes de Jesucristo, pero nunca se ha aseverado, ¿sí?, por su propia palabra o por el judaísmo, que Abraham iba a resucitar. ¿Sí me explico? Jamás. Los relatos de Buda jamás atribuyen un acto de resurrección, porque Buda, millones lo siguen, pero Buda murió como cualquier ser humano. Usted conoce la figura de Buda, es muy famosa, ¿verdad? Un hombre con un estómago muy grande porque se cree que comía mucho, y se piensa, la historia dice que él murió de disentería por tal vez alimentarse mucho. Cuando Buda murió, ahí todo se acabó con él y él no pudo resucitar. Otro grande fundador llamado Mahoma murió el 8 de junio del 632 antes de Jesucristo, a los 61 años. En Medina está su tumba y es visitada por millones y millones de personas, pero Mahoma jamás resucitó. El único que ha vencido la muerte con poder es Jesucristo,
el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dele ese fuerte aplauso al Santo de Israel, porque Él es el único Dios verdadero, al cual se ha dado toda gloria y honra, y no perdemos el tiempo al estar aquí, porque Él vive, nosotros también viviremos. A su nombre dele gloria. Esa es la fuerza de nuestro fundamento. Y aunque el mundo se voltee, ¿sí me explico? Aunque el mundo va a dar un giro a todo, va a trabajar con la mente de las nuevas generaciones, ahí está la tumba vacía que se piensa está en un lugar en Israel, porque el ángel dijo: Él no está aquí, ha resucitado. Mirad y ver, el lugar está vacío, al nombre de Cristo de la gloria. Las declaraciones de Cristo de que Él se levantaría de los muertos revelan, dice la palabra, que Él no necesitaba nada acerca del hombre porque conocía sus pensamientos. Jesús sabía el presente, el pasado y el futuro, y Él en vida anticipó que moriría, pero en vida Él dijo que se levantaría al tercer día. Su nombre dele gloria. Si alcanza a encontrar las citas, sígame con ellas en Mateo 16:21. Y si no alcanza, ponga atención a la palabra de Dios. Jesús dijo que era la verdad, y cuando Él habló profecía de que resucitaría, verdad habló. Y si no se hubiese cumplido, sería una gran mentira, pero Él lo anticipó, y aquí lo dijo de la siguiente manera: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Al nombre de Cristo de la gloria. Vaya ahí a Mateo 17:9. Jesús constantemente y principalmente en la época de su ministerio de persecución, el ministerio de Cristo se dividió en 3 etapas: popularidad, amén, su inicio de ministerio, su gran popularidad, y la decadencia cuando todos se le fueron encima. En Mateo 17:9, lea conmigo: cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Alabanzas al Cordero de Dios. Lea el versículo 22 y 23 también. Dice la palabra: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en grande manera. Ahí Jesús estaba profetizando su vida, pero que Él iba a vencer la muerte. Vaya ahí al capítulo 20, por favor. Leemos el versículo 18 y 19. Por eso las declaraciones de Cristo eran fundamentales. Por primera vez, muchos en la historia de la humanidad han dicho que no morirían, que resucitarían, pero nadie cumplió su palabra, sino solamente nuestro Señor Jesucristo. Leemos juntos: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Al nombre de Cristo de la gloria. Vaya ahí a Mateo 26:32.
un poquito más adelante las citas, ¿verdad?, de Mateo, donde Jesús aseveraba. Yo me imagino que los religiosos de ese tiempo dudaban. Muchos no creían en la resurrección de los muertos, pero Jesús, el único Hijo de Dios, profetizó que se levantaría. Dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Una vez más, él hablaba de su resurrección. Vaya usted a Mateo 9:10, por favor, un poquito más atrás, la preciosa palabra, declaración del único Dios verdadero, de Jesucristo, el único Hijo de Dios, el único que merece la gloria, merece la alabanza, merece tus oraciones, merece tu lloro, merece, ¿verdad?, tu sanidad, merece tu adoración. Y porque Él vive, estamos el día de hoy aquí recordando su gracia, gloria y poder. A su nombre dele gloria. Dice la palabra en Mateo 9:10, y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Desde un principio Jesús ya hablaba acerca de su resurrección. Y busque otra cita ahí en Lucas 9:22. Por eso es que nosotros seguimos a Jesucristo. Por eso es que nosotros le entregamos nuestra vida. Por eso es que le pedimos que su santidad sea reflejada en nuestra vida, que no vivamos una religión, amén, sino que vivamos una salvación, porque Él resucitó al tercer día. Vaya usted a Lucas 9:22 al 27, por favor, y leemos todos juntos la preciosa palabra de Dios. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Palabra de Dios. Jesucristo sabía cuál era su presente y cuál iba a ser su futuro. Y Él vino a sentar precedentes. Todos los fundadores de las religiones, todos mueren como mortales, porque son seres humanos que algún día tendrán que dar cuentas delante de Dios. Pero el único que venció la muerte es Jesucristo, las primicias de la resurrección. Luego nosotros oiremos la voz, dice el Señor, del Señor, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente para verle en las nubes, y todo ojo le verá. Ahí yo quiero estar. A su nombre dele gloria. Alabanzas al Cordero de Dios. Vaya a Juan 2:18 al 22. Al nombre de Cristo, dele gloria hoy en este lugar.
Jesucristo, gracias, porque nuestra fe no está fundada en filosofías, en una historia inventada. Nuestra fe está fundamentada en la verdad del único Hijo de Dios, en la verdad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice Juan 2:18: y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Desde el inicio del ministerio Jesús ya estaba anunciando su resurrección. 20. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús les había dicho. ¿Cuántos han creído esa palabra? ¿Cuántos dicen: gracias Dios porque me has llamado? Gracias Dios porque me has entresacado. Si yo fuera seguidor de Buda, él dijo: yo no soy el sendero, no soy el camino. Mahoma se puede visitar su tumba, mas la tumba de Jesucristo, si es que está allá en el lugar donde dicen que está vacía, porque Jesús resucitó y venció la muerte con poder y está ahora en la diestra de Dios, intercediendo por usted y por mí. A su nombre dele gloria hoy en este lugar. Es importante hacer un análisis histórico de esa resurrección. Quiero citarle palabras de los discípulos, de los primeritos que vivieron después de estos acontecimientos. Ellos hicieron declaraciones importantes en ese análisis histórico. Uno de ellos dijo: el lugar se halla geográficamente definido. El hombre que poseía la tumba era un hombre que vivía en la primer mitad del primer siglo. La tumba estaba hecha de roca en la falda de un cerro. Los guardias eran reales. El Sanedrín era un cuerpo colegiado de esa época. Jesús era un ser viviente de esa época, porque la vida, muerte y resurrección de Jesús son hechos históricos y reales. Al nombre de Cristo dele gloria. Ignacio de Antioquía es uno de los primeros padres de la iglesia. Él era natural de Siria, discípulo de Juan el apóstol. Fue lanzado a las bestias feroces en el Coliseo de Roma, y él dice de Cristo, escuche: fue crucificado y murió bajo Poncio Pilato. En la realidad, no solamente en apariencia, fue crucificado y murió ante la vista de los seres celestiales, terrenales y de debajo de la tierra. Volvió a levantarse al tercer día. A su nombre dele gloria. Fue tan real lo que él supo y vio de Cristo, que él estuvo dispuesto a entregar su vida a la muerte por la causa de Jesucristo. A su nombre dele gloria, el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Justino mártir le sirvió a Dios por más de 40 años. Cuando a él le pidieron que renunciara a su fe, ¿sí me explico? Que él negara ser de Jesucristo, él dijo: por más de 40 años le he servido y él nunca me ha hecho nada malo. Y porque la vida y resurrección de Cristo fue real, él murió en la hoguera por Jesucristo, teniendo una esperanza de una resurrección eterna. Al nombre de Cristo dele gloria.
siendo un ansioso buscador de la verdad, Justino Mártir buscó en el estoicismo, en el aristotelianismo, en el pitagorismo, platonismo, en la filosofía de ese tiempo. Él buscaba dónde estaba la verdad, a quién seguir, qué idea seguir, y al final él decidió. Dice, él llegó a ser un grandioso cristiano y dijo: descubrí que solamente esta filosofía era segura y provechosa, es decir, el Evangelio de Jesucristo. Al nombre de Cristo dele gloria. Tertuliano vivió en el 160 y 220 después de Jesucristo. Al fin le trajeron ante Poncio Pilato, que era en aquel tiempo el gobernador romano de Siria, y mediante la violencia de sus clamores contra él, le obligaron a dictar una sentencia en que se les entregaba para que fuera crucificado. Ellos escribieron lo que vieron, tenían ciencia cierta de que Jesús fue un hombre que vivió igual que tú y yo, pero había resucitado al tercer día. Al nombre de Cristo dele gloria. Josefo, un historiador judío que escribió a fines del primer siglo, tiene este fascinante pasaje que quiero decirte hoy. Él dijo: existió por aquel tiempo un hombre sabio, Jesús, si es que es lícito llamarlo un hombre, pues fue un hacedor de maravillas, un maestro de la clase de la que los hombres reciben la verdad con placer. Él conquistó para su bando a muchos judíos y también a muchos de los griegos. Este hombre era el Cristo. Y cuando Pilato le hubo condenado a la cruz a causa de la acusación pública de los hombres principales entre nosotros, los que le habían amado desde el principio no le olvidaron, pues se apareció vivo a ellos al tercer día. Los profetas divinos habían dicho estas y millares de otras cosas maravillosas acerca de él. Y aún ahora la casta de los cristianos, llamada así por causa de él, no ha desaparecido. A su nombre dele gloria, porque su misericordia es para siempre. Por ese poderoso mensaje, vida y resurrección, es que nosotros hoy estamos congregados en este lugar. ¿Cuántos se gozan de ser hijos de Dios? ¿Cuántos se gozan de ser cristianos? Alábale porque Él vive, a su nombre dele gloria. Si yo adorare a dioses hechos de metal, de madera o de bronce, o alguna religión, estaré yo triste y no viviría mi cristianismo con pasión. Pero porque Él vive, yo también viviré, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores, porque algún día le veré cara a cara, porque algún día escucharé su voz, si es que en la tumba, para verle y decir: Jesucristo, cuánto he deseado verte, mas el día de hoy te veo tal cual tú eres. A su nombre dele gloria y alábele porque Él vive. Llénese con esta palabra, busque a Dios con estas grandes verdades. Santo es el nombre de Jesucristo. Un gran juez, estudioso de evidencias de acontecimientos en los juicios, Wilbur Smith es su nombre. Él dijo: sé perfectamente bien lo que es la evidencia, y les digo que una evidencia tal como la de la resurrección jamás ha sido vencida. Santo es el nombre del Señor. El jurista más grande en la historia de la humanidad, es el más grande estudiador de evidencias, dijo las siguientes palabras: las grandes verdades que declararon los apóstoles fueron que Cristo había resucitado de los muertos,
y que solamente por arrepentimiento del pecado y fe en Él podían los hombres esperar ser salvos. Ellos afirmaron a una voz esta doctrina en todas partes, no solamente bajo las más grandes contrariedades, sino frente a lo más espantoso de los horrores que pueden presentarse en la mente del hombre. Su maestro había perecido recientemente como un malhechor, sentenciado por un tribunal público. Su religión tenía como finalidad sobreponerse a las religiones de todo el mundo. Las leyes de cada país estaban contra la enseñanza de sus discípulos. Los intereses y pasiones de todos los gobernantes y grandes del mundo estaban contra ellos. La moda del mundo estaba en contra de ellos. Al propagar esta nueva fe, aún en la forma más inofensiva y pacífica, ellos no podían esperar otra cosa sino desprecio, oposición, ultrajes, enconadas persecuciones, desnudeces, prisiones, tormentos y muerte cruel. Sin embargo, propagaron celosamente esta fe y soportaron sin desmayar todas estas misericordias. Más bien lo hacían con regocijo, porque la palabra de Dios dice: el cielo y la tierra pasarán, mas la palabra de Dios no pasará. Ni una tilde ni una jota pasarán antes que esta palabra sea cumplida. Jesucristo resucitó al tercer día y Él vendrá de nueva cuenta y todo ojo le verá. ¿Cuántos quieren estar ahí para ver a Jesucristo? A su nombre dele gloria. Fue tan real la resurrección que los primeros cristianos, iglesia, no vivieron el cristianismo como muchos cristianos hoy en día. Eran capturados, eran usados como antorchas encendidas en los palacios reales de Roma. Pero cuenta la historia que era tan poderosa su fe. Ellos supieron que Jesús era verdadero, que había vencido a la muerte y que tenía una promesa para que el que muriera en la fe en Cristo, que tendría vida eterna, porque Jesús dijo: no tengan miedo a aquellos que pueden matar el cuerpo, mas tened miedo, temor a aquel que puede matarlo y enviarlo al infierno por la eternidad. Es decir, temer solo a Dios y a Jesucristo el Salvador. A su nombre dele gloria. Y solo ese Espíritu de Dios, solo esa verdad de la palabra hacía que ellos, ¿verdad? Una ocasión uno de ellos fue llevado amarrado a un poste y eran rociados con, ¿verdad?, petróleo, gasolina o con algo ahí, y les incendiaban para que fueran antorchas humanas en la noche. ¿Sí me explico? Cuenta la historia que aún el soldado que acompañaba a este cristiano, cuando vio la fe de él, que aún estando ahí a punto de ser encendido, él expresaba las palabras, ¿verdad? Jesucristo, gracias por morir por mí en la cruz del Calvario, gracias por resucitar. Si tú quieres que yo aquí muera, está bien, pero sé que en la eternidad yo te veré en vida eterna. A su nombre dele gloria. El poder de Dios se movía tanto que cuenta la historia que el soldado que iba junto a ese cristiano, que lo amarró al palo y que se iba a incendiar, fue tocado por el poder de Dios. Empezó a derramar lágrimas junto a ese cristiano y se postró de rodillas, y él dijo: si tú estás dispuesto a morir por ese Jesucristo, yo también quiero hacer lo mismo. Y fue incendiado juntamente por
creer en nuestro Señor Jesucristo. Esa es la fe que predicamos, no una tumba vacía o un hombre que murió, sino aquel que vive por los siglos de los siglos. Este Jesús nos amó, murió y resucitó por nosotros. Yo quiero recordar esa cita en Marcos 16, por favor. Por eso es que estamos aquí el día de hoy. Por eso nunca será desperdicio buscarle. Para los más jóvenes y niños que están aquí, amen a Dios como lo amaron los antiguos, porque ustedes están sujetos a más ataques como nunca antes. El maligno va a querer arrancar su fe, pero si Cristo mora en usted, si el Espíritu mora en usted, usted niño, usted adolescente, usted joven, será el predicador que removerá esta nación en el poder de Jesucristo. Dice la palabra en Marcos 16 del 1 al 8. Le invito a que lea usted conmigo fuerte. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Las primeras testigas visibles, físicas, con sus ojos lo miraron. Ustedes, mujeres, tienen que aprender de esas mujeres. Tienen que amar a Dios como estas mujeres. Tienen que proclamar este mensaje como esas mujeres. Decirle al que no tiene nada preparado: mujer, no te invito a una religión más, sino ante el único que ha vencido la muerte con poder, Jesucristo, el que resucitó de entre los muertos. Alabanzas al Cordero de Dios. Y quiero terminar con esta cita de Juan 20:31. Gracias, Jehová, Dios de los ejércitos, que aquí encuentres una iglesia preparada, aquí encuentres a una iglesia lista. Recientemente fui al reclusorio aquí en este estado a visitar a alguien que conocía del evangelio. Una persona de la que llaman importante en esta tierra. Él tenía a su esposa enferma en el hospital. Y cuando ella estaba enferma, él me dijo: ¿puedes ir a visitar a mi esposa? Le digo: claro que sí, para orar por ella y sobre todo para prepararla para la eternidad. Le dije: dile al abogado que te ayude, que hable con tu familia para que me digan el día y la hora. Pero al estar junto a él, algo me dijo a la voz y a mi pensamiento: él va a ser viudo. Esa frase se me quedó: él va a ser viudo. Y yo salí turbado de la cárcel
Esto es apenitas la semana anterior, esta semana. Salí turbado de la cárcel. Era muy duro para yo decirle en el momento, ¿verdad? Lo que tú me pides es necesario que sea rápido, porque algo me dice que tú serás viudo. Me da a entender que tu esposa, que dices que ya está casi bien, que nada más un detallito le van a buscar, ella va a salir, pero algo me dice que ella va a morir. Al siguiente día me mandan el mensaje que ella falleció increíblemente a los 40 años de edad, siendo una mujer férrea, fuerte. Pero la vida así es. No me preocupa que ella haya muerto, sino lo que preocupa es que la gente muera sin creer en el único Salvador de la humanidad, en aquel que le puede dar vida eterna, ante el cual verá en el futuro. Esa es la preocupación por la cual nosotros estamos hoy aquí y queremos reafirmar esa fe en ese Cristo resucitado. Lea conmigo Juan 20:31. La palabra de Dios escrita dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. A su nombre dele gloria hoy en este lugar. Yo le invito que no vivamos una religiosidad, sino vivamos una cercanía ante ese Cristo resucitado. Y yo sé que hoy aquí hay gente con oídos abiertos, pero principalmente corazón abierto. Y yo quiero orar delante de la presencia de Dios por usted. Yo le invito a que salga de su lugar, venga y se postre al Señor dándole gracias porque usted tiene esperanza. Amén. Usted tiene esperanza de vida eterna. Póngase sobre sus pies, venga a este lugar y todos démosle gracias al Señor por su muerte, vida y resurrección. Le invito a que salga de su lugar, por favor, que nadie se quede ahí sentado. Sienta la palabra, que no le pase como esta mujer que porque su familia, verdad, tenía una religión, no aceptó que se le llevara al Salvador. Y yo no sé cuál sea su destino eterno. Para la iglesia no debe de ser así, para ninguno de los que estén aquí debe de ser así. Pero párese de su lugar y venga aquí al frente, por favor. Quiero orar por usted. Yo no lo amenazo de que mañana usted estará muerto, porque Dios no me lo ha dicho, pero no necesitamos de eso para que usted se levante y venga a los pies del que venció la muerte en la cruz del Calvario. No se quede en su lugar, levántese y venga, haga un espacio ahí en su lugar y póstrese y dele gracias al Señor y dígale: gracias porque no estoy plantado en una religión falsa o un mito de la historia, sino en alguien verdadero, alguien real, el único Salvador de la humanidad, el único que me dará vida eterna. Señor, hemos venido hoy a presentarnos en este lugar agradeciendo tu grandeza, tu bondad. Gracias por llamar a cada uno de tus hijos, Padre amado. Y si el día de hoy hay alguien que aunque no lo ha pedido, ese Cristo milagroso, ese Cristo que venció la muerte está hoy aquí. Que hoy tu poder sea manifiesto a cada varón, a cada mujer, para que tu nombre sea engrandecido en medio de nosotros. Pues no vivimos una religiosidad ni una religión más. Sabemos en quién hemos creído y sabemos que Él nos levantará del polvo donde quedemos, si es que no viene antes. Y así como Él resucitó, nosotros seremos levantados, y porque Él vive, nosotros también vivimos. A Dios se da toda la gloria y la honra. Ahí, entréguese a Cristo, ahí, agradézcale a Cristo, ahí, dile gracias por ser tan real en mi vida. Comparta la palabra: Cristo resucitó y venció a la muerte y vive con poder. Aleluya.